Un pobre chico de aldea salva a una mujer de una inundación repentina, sin saber que ella es una multimillonaria que jamás olvidaría su gesto. La lluvia caía con fuerza, como si tuviera cuentas pendientes. En la pequeña aldea olvidada, ubicada en lo profundo de los pantanos del sur de Luisiana, el cielo se abrió de golpe. La gran tormenta se dirigía más al este, o eso decía el pronóstico del tiempo, pero se desvió de su camino como si tuviera voluntad propia. En solo una hora, el pantano se desbordó. Los caminos de tierra desaparecieron, y el cielo tomó el color del metal oxidado. Elías Guerrero acababa de terminar de reparar el techo de un vecino cuando lo escuchó. Un grito agudo y desesperado llevado por el viento como un cuchillo a través de la niebla espesa. ¡Ayuda! ¡No sé nadar! Se quedó congelado. La lluvia golpeaba sus hombros. El barro se pegaba a sus botas, pero sus piernas se movieron antes de que su mente lo procesara. Corrió por el camino inclinado que llevaba al viejo puente de madera que cruzaba el pantano bajo. El agua ya tocaba los postes. A través de la lluvia intensa y el miedo profundo, lo vio. Una camioneta negra, medio sumergida, atascada de lado contra el borde del puente, con las luces aún parpadeando bajo el agua creciente. Dentro, una mujer golpeaba las ventanas con las manos. Elías se quitó la chaqueta empapada y saltó sobre la barandilla, luego sobre el capó del auto. El agua movía el vehículo como si fuera un juguete pequeño. Agarró una barra metálica de su cinturón de herramientas y rompió la ventana del pasajero con 3 golpes fuertes. El vidrio voló hacia afuera, hacia el agua oscura. Su grito se apagó. Ella jadeaba, lloraba. «No puedo. Por favor, no puedo respirar». Él metió la mano y tiró del cinturón de seguridad, cortándolo con una navaja pequeña. «Te tengo», dijo, intentando mantener su mirada fija en la de él. «Mírame, vas a salir de aquí conmigo». Ella estaba empapada, temblando con fuerza, casi sin poder hablar. «No sé cómo...». «No te preocupes por nadar, solo agárrate fuerte». La tomó del brazo, la sacó por la ventana justo cuando la SUV emitió un quejido debajo de ellos. Las ruedas traseras se levantaron. El auto estaba a punto de hundirse. «¡Ahora!», gritó, lanzando su brazo alrededor de su hombro. «¡Vamos rápido!». El agua los golpeó con fuerza. Elías pataleaba, luchando contra la corriente. Basura flotaba a su alrededor. Ramas, recipientes plásticos, un triciclo de niño. La mujer se aferraba a él como si fuera aire. Tosía con fuerza, escupiendo agua. «¡Quédate conmigo!», gritó sobre el ruido. «Si tú te vas, yo también, no te soltaré». Sus dedos se apretaron aún más. Elías usó toda su fuerza para arrastrarla por el borde del agua hasta llegar a los restos ocultos de un viejo cobertizo de herramientas, casi olvidado, medio derrumbado contra la orilla alta del río. La arrastró adentro, usando una carretilla oxidada para bloquear la entrada. Mientras el agua seguía entrando lentamente, cayeron al suelo de madera, los dos respirando con dificultad. El agua les llegaba a las piernas. Elías tomó una manta del rincón y la envolvió alrededor del cuerpo tembloroso de ella. Los ojos de la mujer parpadearon, apenas podía ver con claridad. ¿Dónde estamos?» «En un lugar lo suficientemente seco», respondió él, inclinándose a su lado. «Eso es lo único que importa». No podía ver bien su rostro en la penumbra, solo la forma de su mandíbula, cómo su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Le puso una mano en la frente. Ardía. El shock comenzaba. Sacó de su bolsa una manta térmica, una barra de granola y una pequeña botella de agua. «Toma, come algo. Bebe un poco». Ella intentó sentarse, pero su cuerpo se desplomó. Elías la ayudó a estabilizarse. «Nada de heroísmos esta noche. Está bien. No vamos a morir en un cobertizo estúpido». Ella soltó una leve risa. «Eso me gusta escuchar». El trueno rugió arriba. La lluvia golpeaba el techo de hojalata como puños furiosos. El agua ya les llegaba a las rodillas,
pero las paredes aguantaban firme. ¿Tienes nombre?, preguntó él, solo para mantenerla despierta. Ella dudó. Lord, repitió él. Está bien, soy Elías. Ella asintió levemente. Gracias, Elías. El agua estaba fría, sus piernas estaban entumecidas, pero no le importaba. Se sentó a su lado, sosteniéndole la muñeca con suavidad, comprobando su pulso, manteniéndola despierta con historias sobre la aldea, sobre su abuela que lo crió, sobre cómo una vez lo persiguió un ganso llamado Walter. Ella rió de verdad, y en algún lugar entre la inundación y el miedo, en ese cobertizo medio hundido, Elías se olvidó de la tormenta. Ella se quedó dormida cerca del amanecer, aún sujetando su mano. Él no la soltó. La lluvia disminuyó con la llegada del día, pero el nivel del agua no había bajado. Una luz gris se filtraba entre la madera retorcida del cobertizo, mostrando lo que quedaba de una noche que pareció durar para siempre. Elías no había dormido. Lorena, o como fuera su verdadero nombre, yacía envuelta en la manta térmica, su respiración ahora estable, su frente más fresca que horas antes. Su cabello mojado se le pegaba a la mejilla. Sus manos, antes temblorosas, ahora descansaban tranquilas sobre su regazo. Él había mantenido el fuego encendido toda la noche con corteza seca que encontró en un barril volcado y compartió el resto de su barra de granola entre los dos, insistiendo en que comiera cuando ella decía que no. Ahora estaba lo suficientemente despierta, más tranquila, pero había algo más en ella, algo oculto. Cuando abrió los ojos y lo vio observándola, no se sobresaltó, solo le dio una leve sonrisa. «Necesito irme tan pronto como pueda», dijo en voz baja, su voz aún ronca por la noche anterior. Elías asintió. «Claro, las carreteras aún están cerradas, pero los botes de rescate han estado trabajando en el pantano desde el amanecer. Tengo un amigo con una radio. Haré que alguien venga». Ella se incorporó, haciendo una mueca. «No es que quiera irme, es que tengo que hacerlo». Él podría haber preguntado, ¿quién era ella? ¿Por qué conducía sola hacia un puente sin salida durante una tormenta en una SUV lujosa? ¿Por qué parecía estar huyendo de algo? Pero Elías había crecido entre silencios, entre personas que ocultaban su dolor, como si pudiera morder si se dejaba salir. Entendía muy bien el valor de no presionar, así que no dijo nada. En cambio, se arrodilló junto a ella y le subió suavemente la pernera del pantalón. El corte en su pantorrilla había coagulado, pero se veía rojo e irritado. Lo limpió con agua embotellada, con cuidado y precisión, y lo vendó con una gasa de su botiquín. Ella lo observó sin hablar. «¿Haces esto a menudo?», preguntó en voz baja. Él se encogió de hombros. «Creciendo por aquí, uno aprende a arreglar muchas cosas, incluso personas». Ella sonrió otra vez. Pequeño, pero cierto. A media mañana, un bote de rescate finalmente llegó. 2 hombres con chalecos brillantes lo guiaron hacia el cobertizo medio inundado, gritando al acercarse. Elías se levantó y los saludó. Cuando ayudaron a Lorena a subir al bote, ella se detuvo al borde del muelle. Se volvió hacia él. «Me salvaste la vida». Elías abrió la boca, pero no salió nada. Solo asintió. Ella dio un paso más cerca, metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño. Lo puso en su mano. Era una moneda plateada, lisa, redonda, grabada con un símbolo que él no reconocía. «Eso te hace inolvidable», susurró. Y entonces se fue. El bote se alejó. Elías se quedó allí, la moneda en una mano, el viento fresco soplando a través de su ropa mojada. Ni siquiera sabía su verdadero nombre. Ella nunca miró hacia atrás. Y de algún modo, eso dolió más de lo que pensó que dolería. Pasaron 2 años. La aldea se secó. Las carreteras fueron reparadas y el cobertizo donde Elías había sostenido a una desconocida durante una inundación se convirtió en poco más que una historia susurrada por los ancianos
que recordaban aquella noche. Pero para Elías Guerrero nunca se desvaneció. Seguía viviendo en la misma casa al borde de los pantanos, donde el musgo español colgaba abajo como dedos cansados y las cigarras tumbaban más fuerte que el silencio. Su abuela, ahora postrada en cama tras su tercer derrame cerebral, dependía de él para todo: bañarla, alimentarla, hacerle compañía. Trabajaba a medio tiempo arreglando bombas de agua y calentadores para los vecinos, ganando lo justo para medicinas y comida. No hablaba de la noche en que salvó a una mujer de ahogarse. No porque doliera, sino porque nadie habría creído lo real que se sintió. Cuánto podía echar raíces una sola noche con una desconocida, como una semilla que nunca deja de crecer. Entonces, una mañana de lunes, la biblioteca del pueblo reabrió después de una renovación silenciosa. El edificio había estado allí durante muchas décadas. Nada elegante, solo una habitación con estantes doblados y olor a humedad y papel. Pero algo había cambiado. Había nuevas mesas, pintura fresca, aire acondicionado que realmente funcionaba y un pequeño cartel en la entrada. Esta biblioteca ha sido posible gracias a una generosa donación de la Fundación Lorena West. Elías apenas notó el nombre. Había venido a devolver un libro sobre bombas de agua. Pero antes de que pudiera irse, la señora Marta, la bibliotecaria que lo conocía desde que era niño, lo llamó. «Elías, espera, tienes que ver esto». Lo llevó a una pequeña exposición en el área infantil. 5 libros nuevos estaban en exhibidores, brillantes y limpios, pero fue el del centro el que hizo que Elías se detuviera completamente. El niño y el río. La portada estaba pintada a mano, casi como un sueño. Un niño de pie en el agua hasta la cintura, sosteniendo una luz sobre su cabeza mientras nubes de tormenta se reunían detrás de él. Una mujer, medio sumergida, extendía la mano hacia él. Su mano. Elías observó la imagen. El niño no era solo un niño, era él. Cabello castaño alborotado, la cicatriz curva sobre la ceja, el collar hecho a mano que había usado desde los 10 años. Los mismos ojos cansados. Era él, pero en una página, bajo un título convertido en historia. Pasó los dedos por la portada, luego la abrió lentamente a la primera página. La dedicatoria decía: «Para quien me salvó. Nunca preguntaste mi nombre, pero me diste el tuyo. Nunca te olvidé. El Bobolaro». Elías se sentó sin darse cuenta. Revisó rápidamente la historia. Estaba escrita en palabras simples para niños, pero el significado profundo detrás de las palabras era claro. Contaba la historia de una mujer que condujo demasiado lejos, demasiado rápido hacia una tormenta. Un niño de manos ásperas que la sacó de un río, que la mantuvo viva en la oscuridad, que nunca preguntó quién era, solo se aseguró de que sobreviviera. Y en las últimas páginas, la mujer intentaba encontrarlo. Buscó en pueblos y ciudades, preguntó nombres, escribió sobre él en sus diarios, lo pintó de memoria, pero nunca lo encontró, hasta que contó la historia y la entregó al mundo. Elías cerró el libro. Se quedó en la biblioteca casi 1 hora, su mente reproduciendo cada imagen de aquella noche como si acabara de suceder. Lorena West. Nunca la había escuchado ese nombre antes, pero de alguna manera lo supo. No entendía cómo ni por qué, pero la forma en que ella lo miró esa noche, cómo su voz tembló cuando dijo: «Me salvaste la vida». La forma en que colocó aquella moneda plateada en su mano, todo volvió. Sacó la moneda de su billetera, aún la llevaba, lisa, redonda, grabada con una ola y una estrella. Ahora, al fin, significaba más que solo un recuerdo, significaba un vínculo. Se levantó, el libro aún en la mano, y le preguntó a la señora Marta: «¿Sabe quién es Lorena West?» Ella sonrió, con los ojos brillantes. «Cariño, es una mujer muy rica, dueña de una gran empresa tecnológica en el norte, pero la gente dice que es diferente. No busca fama, muy reservada,
pero siempre ayudando a alguien. Elías asintió lentamente. Salió de la biblioteca ese día con el libro apretado contra su pecho, la moneda cálida en su mano y el nombre Lorena West resonando en su interior como el primer trueno antes de que vuelva la lluvia. La lluvia había estado cayendo desde el amanecer, una cortina gris constante que hacía que el mundo pareciera recogido en sí mismo. Elías estaba bajo el viejo techo oxidado de la gasolinera, limpiándose las manos aceitosas con un trapo que hacía tiempo había dejado de estar limpio. Acababa de terminar de reparar una parte del motor de una camioneta perteneciente a una de las familias pescadoras del río arriba. Era un día normal, hasta que dejó de serlo. El suave sonido de un motor acercándose rompió el silencio de la lluvia. No era un motor local, este era suave, costoso. Elías giró la cabeza. Una SUV negra y elegante entró en el estacionamiento de grava. Las llantas crujieron al detenerse, sus ventanas oscuras e impecables, incluso bajo la lluvia intensa. Pasó un momento y luego se abrió la puerta del conductor. Ella bajó lentamente, sus tacones resonando sobre la piedra mojada. Llevaba un abrigo largo, manchado por la lluvia, y debajo, una camisa verde oscura metida en pantalones grises. Su paraguas permanecía cerrado a su lado. No parecía importarle la lluvia. Su cabello, más largo de lo que él recordaba, estaba recogido en una trenza suelta. Su rostro, ahora más refinado, mostraba una calma con un tipo de urgencia contenida. Lo miró como si lo hubiera visto ayer, y entonces, en el silencio entre dos latidos del corazón, lo dijo: «Eres tú, de verdad». Elías no se movió. El trapo en sus manos cayó al concreto. «¿Lorena?», dijo apenas por encima de un susurro. Una leve sonrisa cruzó sus labios. «No exactamente, mi nombre completo es Lorena West». Elías parpadeó. El nombre se sentía distinto ahora. Ya no eran solo palabras en la portada de un libro. Ella ya no era la desconocida medio ahogada en la oscuridad. Era Lorena West, la multimillonaria filántropa, la mujer cuyo nombre estaba en carteles de bibliotecas y centros de ayuda, el rostro detrás del libro que aún dormía bajo su almohada. Y había vuelto. «No pensé que me recordarías», dijo suavemente. «¿Cómo no iba a hacerlo?», respondió él, con voz baja. Se quedaron en la lluvia por un largo momento. Fue Elías quien finalmente señaló hacia la banca, cubierta justo dentro de la estación de servicio. Se sentaron, sin mirarse del todo. «No estaba segura de encontrarte», dijo Lorena. «No tenía tu nombre, ni un número. Solo tu rostro y unas horas de memoria que me tomaron meses reconstruir después de todo». Elías la observó con atención. «¿Por qué ahora?». Ella respiró hondo. «Porque necesito tu ayuda. Y porque nunca te olvidé». Él apartó la mirada. La lluvia bailaba sobre el suelo. «Estoy empezando un nuevo proyecto», continuó ella. «Una red de puntos fuertes liderados por la comunidad en zonas propensas a inundaciones. Educación, suministros, tecnología, estructuras, lugares seguros, todo construido con la gente, no solo para ellos». Hizo una pausa. «Quiero que tú dirijas el de aquí, y luego que vengas a la ciudad, a Nueva Orleans, para comenzar. Estarás en el equipo de diseño. Sabes más sobre cómo sobrevivir aquí que cualquier experto que yo pueda pagar». Elías negó con la cabeza. No soy un experto. Arreglo bombas y cambio aceite. Eso es lo que hago». «Me salvaste la vida, Elías. Me mantuviste viva con una manta y una barra de granola. He leído informes de gente muy inteligente que me enseñaron menos de lo que tú me enseñaste en una sola noche». Su mandíbula se tensó. «Yo pertenezco aquí. Este lugar, esta gente, son mi vida». «No te estoy pidiendo que los dejes», dijo suavemente. «Te estoy pidiendo que construyas algo que asegure que no sean olvidados». Él la miró,
esta vez de verdad. Había fuego en sus ojos, no la mirada brillante de las cámaras y las fotos promocionales, sino una urgencia real, emoción mezclada con miedo, como si no solo pidiera su ayuda, sino algo más. «Pensé que te habías ido», dijo él. «Aquella noche, después de que te sacaron, esperé. Busqué un número, algo, y simplemente desapareciste». Los hombros de Lorena se hundieron. «Desperté en un hospital 2 días después. Traumatismo craneal. Dijeron que casi me ahogo. Recordaba el agua, tu voz, tus manos, pero no mucho más. Ni siquiera sabía desde dónde me habían rescatado. Me tomó meses rastrear el camino de la tormenta y descubrir dónde podría haber terminado». Miró hacia sus manos. «Y cuando lo hice, tuve miedo». «¿De qué?» «De que no fueras quien yo recordaba. O peor, que sí lo fueras. Y que no merecía encontrarte». Elías sintió algo moverse en su pecho, una sensación apretada que había estado allí desde el día en que ella se fue. Se aflojó solo un poco. «Leí tu libro», dijo. Lorena sonrió con timidez. «Fue la única forma en que supe cómo encontrarte». Pasó un momento de silencio. Entonces Elías dijo: «No eres lo que esperaba, Lorena West». Ella lo miró, con los ojos suaves. «Tú tampoco». Un fuerte viento cruzó el estacionamiento y su abrigo se movió ligeramente. «Voy a pensar en tu propuesta», dijo Elías al fin, «pero no haré promesas». Ella se puso de pie. «No quiero promesas». Entonces se detuvo, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño. Una moneda plateada. La misma. «Encontré otra», dijo. «Pero la primera, la que te di, siempre fue para ti». Él la miró, luego miró la moneda. Y por primera vez en 2 años, Elías no estaba seguro de dónde pertenecía, pero sabía algo con certeza. Alguien lo había visto, de verdad, y algo dentro de él, un dolor callado, comenzaba a volver a la vida. Elías nunca pensó que la ciudad pudiera sentirse tan fría, no por el clima. Nueva Orleans seguía siendo húmeda y lluviosa, sino por el vidrio y el acero, el eco de los ascensores, la quietud pulida de las salas ejecutivas. Había venido porque Lorena se lo pidió, se quedó porque creía en ella. Durante semanas trabajó junto a su equipo en un esfuerzo de recuperación para comunidades afectadas por inundaciones. Su conocimiento de la tierra, el clima y la vida rural resultó muy útil. Encontró propósito en ello, se sintió parte de algo más grande, hasta que vio el documento. Era tarde, la mayoría del personal ya se había ido. Elías se quedó revisando informes financieros para los centros comunitarios que planeaban construir. Un documento mal colocado se deslizó de una carpeta con el sello de la Fundación Lorena West. Proyecto Nuevo Ellaner Estado de Represa de Control de Inundaciones. Informe de incidente final. Estructura fallida durante la tormenta. Muertes, 3. Familias reubicadas, 42. Causa, construcción deficiente. Elías se quedó helado. Conocía esa aldea. Había caminado por sus restos fangosos después de la inundación del año pasado. Había ayudado a cargar a un niño por aguas hasta la cintura, y ahora veía el nombre de Lorena en la parte superior de un documento vinculado con el desastre. Sus manos temblaban. A la mañana siguiente, entró a la oficina de Lorena, el papel apretado en su mano. «Necesito saber si esto es real», dijo. Ella levantó la vista de su portátil, tranquila al principio, hasta que sus ojos encontraron el documento. Lo leyó rápidamente, revisó el informe de daños y se quedó completamente inmóvil. Yo nunca vi esto», susurró. «Esto no pasó por mí». Elías la miró fijamente. «Tiene el sello de tu fundación». «Lo sé, pero esto no fui yo». Más tarde ese mismo día, volvió con él, con una expresión sombría. Había revisado los archivos internos. El proyecto había sido aprobado y acelerado por el director principal de la fundación,
su antiguo socio, David Hall, había omitido muchas inspecciones y falsificado informes de cumplimiento. Lorena había sido mantenida al margen. Se sentó claramente afectada. «Confié en él», dijo. Elías no habló durante un largo momento. Cuando finalmente lo hizo, su voz era baja y tensa. «Si no lo sabías, entonces no te importaba». Sus ojos se alzaron al instante, firmes. «No te atrevas a decir eso. Pagaste por una represa que mató personas». «Lorena, yo no lo sabía». «Ese es el problema», dijo él. «Gente murió y tu nombre estaba allí. Dices que te importa, pero ¿dónde estabas?» «He pasado mi vida tratando de hacer lo correcto», gritó ella. «Construí esta fundación desde cero. Luché contra todo lo que decía que no era suficiente. No te atrevas a cuestionar mi corazón». Elías negó con la cabeza, con dolor ardiendo detrás de sus ojos. «Puedes tener valor sin construir una torre, Lorena. Solo tenías que quedarte. Y no lo hiciste». Eso la rompió. Dio un paso atrás, como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. Ninguno de los dos dijo nada más. Esa noche, Elías hizo su maleta. Dejó el apartamento que ella había preparado para él. Abandonó el proyecto, las oficinas, los planes comunitarios inconclusos. En la mesa de la cocina, dejó una nota escrita a lápiz. «No puedo construir nada con alguien en quien ya no confío. Lo siento». Tomó un taxi hasta la estación de tren. La lluvia golpeaba las ventanas mientras la ciudad se desvanecía en gris detrás de él, y Lorena se quedó en el pasillo de su apartamento vacío, sosteniendo la nota, leyéndola una y otra vez. Por primera vez en años, no tenía palabras, solo silencio, y un corazón que se rompía lentamente. La lluvia había regresado a la aldea, más suave ahora, como una canción gentil en lugar de una tormenta. Elías estaba junto al taller detrás de la casa de su abuela, lijando una vieja canoa para repararla. Sus manos se movían solas, pero su mente estaba lejos, aún atrapada entre Nueva Orleans y esa oficina llena de mentiras y silencios. No había respondido ninguna de las llamadas de Lorena. No había leído sus correos, no había abierto el paquete que ella envió el día después de que se fue. Quería olvidarla, pero no podía olvidar la forma en que lo miró. Mitad desafío, mitad quebrada, y la manera en que su propio corazón se partió cuando se alejó. Entonces, una tarde, su auto apareció otra vez. La misma silueta elegante, las mismas ventanas oscuras. Pero esta vez, ella no bajó. Dejó un paquete en los escalones del frente, sin tocar la puerta, sin esperar. Solo lo dejó allí y se alejó por el camino embarrado, como si ya no quisiera forzar nada. Elías observó desde las sombras, sin saber si seguirla, pero no se movió. El paquete era un cuaderno de cuero, grueso, con las esquinas gastadas. Dentro estaba su letra, ordenada, limpia, abierta y honesta. Página tras página, Lorena había escrito todo. No solo palabras, sino sentimientos profundos. La primera entrada tenía fecha de 3 semanas después de la inundación. No recuerdo todo, no como quisiera, pero recuerdo su voz. Era firme cuando todo lo demás no lo era. Había dibujos infantiles, torpes, del cobertizo, del rostro de Elías, de la moneda plateada que había dejado en su mano. Había notas sobre su búsqueda, pistas que no llevaron a nada, días en los que lloró cuando nadie la veía. Otra entrada, meses después. Cada reunión de negocios se sentía más ruidosa después de él, cada ronda de aplausos más vacía. Página tras página, explicaba cómo había creado la fundación para que su supervivencia significara algo, cómo, en cada aldea que visitaba, buscaba sus ojos, cómo nunca dejó de preguntarse si él había encontrado paz. Y luego, en una sola página, con una sola frase en el centro, escribió: «Tú crees que me fui, pero nunca llegué, Elías. No de verdad, no hasta ti».
No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que la página se volvió borrosa. Sal y tinta se mezclaron hasta que las palabras se hundieron una en la otra. Durante años, Elías había cargado la culpa de haber sido dejado atrás. Se decía a sí mismo que quizá ella nunca sintió lo mismo, que tal vez él solo era un pequeño detalle en la historia de alguien destinado a más. Pero ese cuaderno, esto no era un acto, era una mujer mostrándose por completo, sin ninguna promesa de que él leyera una sola palabra. Cerró el libro lentamente y lo presionó contra su pecho. A la mañana siguiente fue al borde del pueblo, al lugar donde el pantano se encontraba con el camino, donde los viajeros o daban la vuelta o seguían adelante por el sendero largo. Ella estaba sentada en una banca cerca del pantano, con el abrigo cerrado, observando el agua moverse en círculos lentos. Elías se acercó sin decir nada. Lorena levantó la vista, contuvo el aliento, pero no habló primero. Lo dejó llegar. Se sentó a su lado. El silencio no era incómodo, sino lleno. Finalmente, él dijo: «No quiero estar enojado más tiempo». Lorena giró la cabeza, su voz igual de suave. «Yo no quiero ser otra persona más». Se sentaron con esa verdad entre ellos. No una confesión, no una promesa. Solo un entendimiento compartido entre dos personas que se habían quedado sin maneras de fingir. Ella no pidió quedarse. Él no preguntó por qué vino. Esa noche, Elías cocinó estofado en la estufa mientras ella picaba zanahorias con precisión tranquila. Se movían uno alrededor del otro como si lo hubieran hecho 100 veces, pasando tazones, revolviendo en silencio, entregando especias sin tener que pedirlas. Cuando la cena estuvo lista, comieron en la pequeña mesa junto a la ventana, sin velas, sin vino, solo 2 cucharas y el sonido de la lluvia afuera. Después de la comida, lavaron los platos, luego barrieron el porche. Elías reparó una gotera en el techo mientras Lorena doblaba toallas para la clase de los niños del día siguiente. Por la mañana, ella se unió a la lección. Se sentó con las piernas cruzadas en la esquina, mientras Elías enseñaba a los niños a construir flotadores de emergencia con botellas de leche vacías y cuerda. Una niña tímida, con el cabello enredado, no lograba hacer los nudos. Lorena se arrodilló a su lado, paciente y amable. «Mira», dijo, «haz el lazo así, ahora jala fuerte, pero no demasiado». La niña la miró. «¿Tú también eres maestra?» Lorena sonrió. «Algo así». Más tarde, cuando los niños corrían con cajas de jugo y impermeables, Elías le ofreció a Lorena una taza de té caliente. Ella la bebió lentamente. «No tienes que quedarte», dijo él. «Lo sé. No estoy pidiendo nada». «Eso también lo sé». Él la miró, buscando en su rostro algo que no podía nombrar. Ella no apartó la vista. «No me debes nada, Lorena». «No estoy aquí porque te deba algo», respondió ella. «Estoy aquí porque quiero estar». Él no respondió. Solo exhaló y asintió con la cabeza. No se fundieron en un gran abrazo. No hubo música emocional ni promesas de amor. Pero ella no se fue. Y él no le pidió que se fuera. Solo siguieron apareciendo cada día, en pequeñas formas. Enseñaban a los niños, arreglaban cosas, a veces reían. Y en las horas tranquilas, trabajaban lado a lado, sembrando algo que no tenía que ver con la lluvia, ni con los ríos, ni con nombres famosos. Sembraron confianza, y creció. Porque el amor, ambos lo habían aprendido, no siempre se trata de caer, a veces se trata de quedarse. Y por primera vez en sus vidas, tanto Elías como Lorena dejaron de huir. 8 meses después, el centro de luz contra inundaciones se alzaba firme y orgulloso al borde de la aldea. No era grandioso. No tenía columnas de mármol ni prensa cubriendo el evento. Solo paredes blancas limpias, persianas resistentes y un techo azul brillante que resplandecía bajo el sol de Luisiana. Dentro había estantes llenos de libros,
aulas con mapas y botiquines, una pequeña clínica con medicina real y un taller con cuerdas, chalecos salvavidas y botas de lluvia colgadas en orden. Fue construido con trabajo duro y ladrillos donados. Y más que nada, fue construido con las manos y corazones de la gente que alguna vez había sido olvidada. Elías estaba en los escalones del frente durante el evento de apertura, con una camisa sencilla, abotonada y botas aún manchadas de pintura. Los niños estaban sentados con las piernas cruzadas cerca del estrado, algunos sosteniendo carteles hechos a mano. Los mayores, en sillas plegables, se secaban los ojos detrás de lentes oscuros. Lorena estaba justo detrás de él, con una mano apoyada suavemente en su espalda. Elías respiró hondo y dio un paso al frente. «Nunca he dado un discurso», comenzó, sonriendo con nervios. «Y no planeo empezar ahora». La multitud rió. Él miró sobre ellos, rostros conocidos, vidas que había visto cambiadas por el agua, el tiempo y el destino. «Una vez la saqué de una inundación», dijo, señalando con la cabeza a Lorena. «Pero ella me sacó de algo peor. Me salvó de ahogarme en mis propias dudas, de creer que una vida pequeña solo merece sueños pequeños». Se volvió hacia ella, sonriendo. «Nunca supe quién era. Solo supe que necesitaba ser salvada. Y resulta que yo también». Los aplausos estallaron a su alrededor. Lorena subió después, pero no tomó el micrófono. Simplemente hizo un gesto con la mano, sonrió suavemente y susurró. «Gracias». Fue suficiente. Ya no era la directora intocable que aparecía en revistas brillantes. Ya no era Lorena West. Solo era Lorena. Una mujer que había encontrado una razón para quedarse. Esa tarde, cuando las sillas plegables se guardaron y el pastel desapareció, Elías y Lorena caminaron hacia el pequeño puente de madera que cruzaba el río lento al borde de la aldea, el mismo lugar donde todo comenzó. El sol se estaba poniendo, pintando de dorado el agua. Lorena se apoyó en la barandilla, mirando su reflejo. «¿Sabes?», dijo. «La mujer que condujo hacia aquella inundación no era alguien que me gustara mucho». Elías se quedó a su lado, en silencio. «Estaba perdida», continuó, «incluso antes de que llegara el agua». Él metió la mano en su bolsillo y sacó una cajita. Dentro había un anillo. No era de oro, ni de plata. Solo una banda lisa tallada en madera de ciprés, pulida a mano hasta brillar con una suave luz anaranjada. En su interior estaba grabada una palabra, apenas visible: quedarse. «Esto no es un símbolo de perfección», dijo Elías. «Es un recordatorio de lo que sobrevive a la tormenta». Lorena lo miró, con los ojos llenos y brillantes. No dijo nada, solo asintió y extendió su mano. Elías deslizó el anillo en su dedo, y luego se quedaron allí, con las manos entrelazadas, apoyados en el viejo puente mientras el cielo pasaba del naranja al azul profundo. Detrás de ellos, la risa de los niños resonaba desde el patio del centro, con gritos de «¡Atrápame!», flotando en el aire cálido. Frente a ellos, el río brillaba con luz. No necesitaban música, no necesitaban promesas, solo este momento, 2 personas, un amor, y un puente que no solo unía 2 lados de tierra, sino 2 vidas, antes perdidas, ahora encontradas. Porque al final no se trataba de la inundación, se trataba de quién se quedó después de que las aguas bajaron. Y a veces, el amor no llega con un gran espectáculo o un plan perfecto. Llega empapado por la lluvia, roto en algunos lugares, silencioso en la forma en que pregunta: ¿puedo quedarme? Esto no fue un cuento de hadas, fue real. Una mujer que perdió el rumbo, un hombre que nunca pidió nada, pero lo dio todo, y un pequeño puente en una aldea olvidada, donde el amor decidió regresar, y esta vez quedarse. Si esta historia tocó algo en tu alma, si te recordó que la esperanza puede surgir incluso después del diluvio,
No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a mi canal, porque aquí creemos que el corazón nunca olvida a quienes lo salvaron. Suscríbete ahora para más historias que sanan, inspiran y te recuerdan que nunca estás demasiado perdido para ser encontrado.